Bienvenidos a Psicología en Profundidad. Soy Carla Cabelli, psicóloga, sexóloga y especialista en psicotrauma y en vínculos. En este podcast vamos a hablar de psicología, pero en profundidad, y está diseñado para toda persona que busque conocer y conocerse más. En cada episodio vamos a explorar temas que van más allá de lo que comúnmente se encuentra en las redes sociales. Mi objetivo, ofrecerte información profunda y profesional, pero también accesible y comprensible para cualquier persona. Pretendo acompañarte en tu proceso de autoconocimiento, porque estas temáticas pueden resonar en distintos momentos de la vida de cualquier ser humano. Acompáñame en este viaje hacia una comprensión más abarcativa y más enriquecedora de nosotros mismos y de nuestros vínculos. Bueno, bienvenidos al episodio del día de hoy, que vengo a empezar a desmitificar ciertas cuestiones que tienen que ver con la psicopatía, con el narcisismo, y con esta cuestión de que ahora se dice que todo es narcisista y nada es narcisista. Bueno, empecemos a ordenar un poco estos conceptos un poco mejor, ¿sí? Seguramente este sea el primero de varios capítulos en los que hablemos de esto, pero me parece que es importante y me surge la necesidad de hablar de esto porque hace poco hice un posteo que diferenciaba algo puntualmente entre narcisismo y psicopatía y noté que muchas personas terminaron más confundidas que aclaradas. Y claro, tiene sentido, porque a veces uno es profesional de la salud e incluso se confunde aprendiendo sobre estas cuestiones y surgen dudas y cuestionamientos, ni hablar de la persona que no tiene por qué tener conocimientos de salud mental de base, ¿no? Entonces, es normal, son temas complejos, suelen estar cargados de malentendidos y bueno, vamos a intentar clarificar algunas cuestiones que lo más importante no es hacer un máster en psicología ni en psicopatología, sino conocer más y tener más educación emocional para poder vivir vínculos más saludables, conocer mejor los límites de lo sano y lo que no es sano y poder preservarnos y elegir relaciones más saludables. Entonces, me parece que vamos a ir adentrándonos un poquito, ¿no? Porque esta confusión creo que refleja algo más profundo, que es la falta de información y las creencias simplistas con las que solemos abordar estas dinámicas. Por eso me voy a tomar este tiempo para desmenuzar un poco, ofrecer una perspectiva que nos ayude por ahí a entender un poco mejor el impacto que pueden tener estas personalidades en nuestras vidas. Y cuando hablamos de psicopatía, de narcisismo, muchas veces caemos en clichés, en el psicópata es el malo, el narcisista no psicopático no hace daño, simplemente es alguien que es muy grandioso o muy creído. Y esto es problemático porque minimiza la importancia y el daño que pueden ejercer las personalidades narcisistas que no llegan al nivel de psicopatía. Sí, por supuesto, las personalidades psicopáticas generan daños arrasadores, muchas veces con consecuencias mayores en la salud mental de las personas que lo viven y que son víctimas de ellos, pero el daño que ejercen las personalidades narcisistas patológicas, en donde hay un patrón de conducta sostenido en el tiempo que daña y manipula, es potente. Y estas dinámicas son reales, generan trauma, incluso cuando no provienen de una maldad explícita. Y para entender mejor, es que yo el otro día hice un posteo que parte de una diferencia crucial, que es cómo estas personalidades reaccionan al sufrimiento ajeno. Porque mucho se habla de la falta de empatía y la realidad es que es así. Y si bien las personalidades psicopáticas carecen de empatía, digamos, podemos pensar que la actividad de las neuronas espejo es casi nula. Bueno, en las personalidades narcisistas hay una falta de empatía, no es una anulación absoluta de la empatía. Sin embargo, esto no quiere decir que estas personas reaccionen al sufrimiento ajeno porque empatizan en ninguno de los dos casos, no necesariamente, ¿sí? Una persona psicopática va a disfrutar de verte llorar. Probablemente va a tener un componente sádico que para esa persona sea como un indicador de que tu sufrimiento es prueba de su poder absoluto, de la capacidad que tiene sobre vos, sobre gestionar tus emociones, sobre apretar tus botones. Este tipo de personalidades psicopáticas es frío, es calculador y no le va a incomodar. Y entonces yo quería hacer la diferencia con las personalidades narcisistas, porque a veces esto confunde muchísimo y empiezan las personas que son víctimas o sobrevivientes a pensar que entonces no es una persona que me va a dañar, que me está dañando y no tiene solución y que puede cambiar y aparecen las ilusiones. Pero no, al contrario. Los psicópatas pueden manipular y destruir y aprovecharse de los demás con total impunidad emocional. Ahora, los narcisistas, las personas narcisistas, hombres o mujeres, son otra historia. Y si bien
pueden provocar angustia y sufrimiento, tus lágrimas, tu angustia, tu sufrimiento, en general, por naturaleza, por definición, no los van a validar, no los van a hacer sentir mejor en este sentido de controlarte, sino que los van a hacer amenazar su integridad de perfección. No nos olvidemos que atrás de un narcisista o una narcisista hay una estructura de personalidad que se conformó de una forma adaptativa para poder sortear un montón de obstáculos emocionales y heridas emocionales que se construye para esto. Un self grandioso que cuando uno llora por culpa de esa persona, por el daño que esa persona ocasionó, ese self grandioso, perfecto, impoluto, se pincha. Entonces acá hay una gran diferencia entre una personalidad psicopática que va haciendo daño y arrasando y pisando cabezas con la pura y mera intención de sentirse poderoso y controlador, con las personalidades narcisistas que van a terminar haciendo lo mismo, pero por otras razones. El dolor que vos mostrás a las personalidades narcisistas puras les recuerdan sus propias imperfecciones. Por eso se cansan, se aburren y empiezan a montar distintas estrategias para no contactar con tu dolor. Y esto no quiere decir que empaticen y entonces les duela, y tampoco quiere decir que sean fríos calculadores y que no puedan conectar con que te están dañando, sino que tu dolor termina siendo como un espejo que muestra que no son tan grandiosos o grandiosas como creen, ni tan magníficos ni tan poderosos como quieren creerse, porque hay alguien que por culpa de ellos está sufriendo. Esto dura una fracción de segundo en su mente. No nos creamos que se van a quedar ahí profundizando y van a poder cambiar, porque justamente su estructura no les va a permitir que cambien. Su estructura va a generar que activen todos sus mecanismos narcisistas para evitar hacerse cargo de esto, verlo con claridad y tener que cambiar. Y es un circuito de nunca acabar, porque justamente la estructura narcisista se monta en el lugar de que no puede desarmarse, porque si se desarma, la persona siente que desaparece, que se transforma en todo lo fallado o fallada que cree estar, que se tiene que conectar con la vergüenza y con la sensación de no ser suficiente. Entonces, para lidiar con esto y no tener que hacerse cargo, va activando estrategias internas que se exteriorizan en los vínculos y aparecen los circuitos abusivos. Culparte, minimizar lo que sentís, victimizarse, ignorar completamente el impacto de sus acciones. Y estas respuestas no son necesariamente desde un deseo consciente de dañarte. Sos un daño colateral necesario para proteger desesperadamente una autoimagen grandiosa. Entonces, esto no significa que las personas narcisistas no hacen daño. Al contrario, ¿sí? Sus patrones de manipulación, de control y de desvalorización van a ir desgastándote emocionalmente a vos y a todas las personas que los rodean de distintas maneras. Incluso cuando estas acciones no provengan de un lugar que tenga sadismo o intencionalidad consciente. Y acá es donde se pone difícil, porque muchas veces cuando vemos que no son psicópatas y que parecen arrepentirse o conmoverse en ciertos momentos, los empezamos a idealizar de nuevo y pensamos, entonces no es tan malo, no es tan mala, puede cambiar, a las personas hay que darles una oportunidad. Pero esta línea de pensamiento nos puede llevar a quedarnos atrapados en relaciones abusivas, esperando un cambio que rara vez ocurre solo porque la persona no la podemos catalogar como psicopática. ¿No les parece que esto no vale la pena? Otro mito que quiero desarmar es la creencia de que el psicópata nace y el narcisista se hace. Aunque puede tener algo de cierto, me queda todavía encontrar suficientes investigaciones que lo prueben y para mí no es una regla absoluta. La realidad es que las estructuras de personalidad muchas veces se van construyendo a partir de múltiples factores, factores genéticos, temperamentales, ambientales, experiencias de vida. Digo, no hay una fórmula única, por supuesto hay tendencias. Y aunque podamos discutir si el psicópata tiene más predisposición genética y el narcisista más influencia ambiental, lo más importante no es tanto el origen, sino el patrón de comportamiento que se desarrolla. Es importante que, excepto que seamos profesionales de la salud y nos interese la investigación, empecemos a poder mirar lo clave de esto, lo que es relevante de verdad para nuestra salud emocional, para nuestra vida, para nuestros vínculos, porque más allá de la intención, más allá de las bases, más allá de si hay maldad o no, lo que importa es que estas actitudes, cuando son persistentes y sostenidas, causan daño, causan trauma. La manipulación, el control, la desvalorización, el uso de los otros para sostener la propia valía, todo esto deja marcas.
Y estas marcas no desaparecen simplemente porque la persona no tenía la intención de hacer daño. Aquí es donde muchas personas se confunden y minimizan. Si no hay maldad explícita, entonces no hay daño, piensan, pero no, el daño está y es real. Por eso es tan importante educarnos sobre estas dinámicas. No podemos reducir al narcisismo a una cuestión de maldad o malicia. Tampoco podemos justificarlo o romantizarlo, ni minimizarlo. Entenderlo no es justificarlo. Entenderlo es aprender a identificarlo y a protegernos para poder poner límites. Porque las personas narcisistas patológicas no siempre se presentan como maldad pura y dura. A veces es sutil, esto es un espectro, a veces es casi imperceptible, pero cuando estás inmerso en una relación, el impacto se va acumulando. Y cuando este impacto se acumula, lo que queda es trauma. Si estás escuchando esto y todavía sentís confusión, sabe que no estás solo ni sola. Es un tema muy complejo que lleva tiempo desarmar, que lleva tiempo reordenar las creencias simplistas que nos enseñaron sobre las personalidades. También nos lleva tiempo permitirnos ordenar estos conceptos con palabras que parecen estigmatizantes cuando en realidad son descriptivas. Pero es clave que lo vayamos haciendo, porque solo cuando entendemos estas dinámicas en toda su complejidad, podemos protegernos de ellas como corresponde. Este conocimiento no es solo teoría, es una herramienta de cuidado y de supervivencia. Y conocer estas diferencias, estas verdades incómodas, nos va permitiendo abrir los ojos, salir del autoengaño y empezar a cuidarnos mejor, corriéndonos de la autoculpa. Nadie debería quedarse atrapado en dinámicas tóxicas solo porque piensa que no es tan malo o puede cambiar. Tu bienestar es tu prioridad y tu claridad es tu mayor aliada. Espero que te hayas sumado y vamos a seguir adentrándonos en estos temas. Si tenés dudas, si tenés consultas, déjalas en comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio de Psicología en Profundidad. Espero que la temática de hoy te haya sido útil y te haya brindado nuevas perspectivas. Recordá que el autoconocimiento es un viaje continuo y cada paso que tomás es muy valioso. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo con quienes creas que pueden beneficiarse de esta información. Seguí explorándote con mucha curiosidad, viendo qué resonancias dejó esto que escuchaste hoy en vos, en tu experiencia, y nosotros nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.